No ha comenzado la temporada 2025 y la FIA ya nos ha dado una de las polémicas que pueden marcar la temporada. Sí, estamos teniendo una pretemporada repleta de noticias, caras nuevas, cambios, accidentes y presentaciones en esta eterna espera de la que se prevé que sea una de las temporadas de Fórmula 1 más reñidas, o al menos se esperaba. Porque en medio de todo esto se ha producido un cambio por parte de la FIA en uno de los temas que más dieron de qué hablar la pasada temporada: los Flexi Wings, o la flexión de los alerones, para que nos entendamos todos. Y es que la FIA ha decidido notificar a los equipos a poco más de un mes del inicio de la temporada que se van a endurecer los test de flexión estática que se realizan sobre los alerones, con la supuesta intención de reducir que los equipos aprovechen esa zona gris del reglamento para mejorar el rendimiento de los monoplazas. Así que en este vídeo vamos a repasar todo lo que sabemos de esta directriz técnica, por qué este cambio es tan polémico y sobre todo qué equipos pueden verse más afectados por esta modificación en el reglamento que puede cambiar radicalmente las reglas del juego para esta temporada. Pero antes de nada, bienvenidos a Smooth Operators. La noticia estalló a finales de enero, haciéndose eco principalmente el medio italiano Autoracer de que la FIA había comunicado a los equipos mediante la actualización de una directriz técnica, la TD18, que a algunos ya os sonará de 2023, que para este 2025 se iba a endurecer el control sobre la flexibilidad de los alerones delanteros y traseros. Sí, esa flexibilidad de la que tanto se habló la pasada temporada, que revisaron durante algunos grandes premios y sobre la que decidieron no actuar. Por lo que este cambio contradice lo que se dijo desde la FIA a finales de la temporada pasada y supone un mazazo para algunos equipos que habían decidido incorporar esta solución a sus alerones tras el ok por parte de la FIA, en la que será la última temporada bajo el reglamento de los coches de efecto suelo. ¿Qué es lo que van a cambiar? Para contextualizar, la FIA mide la flexión máxima de los componentes aerodinámicos mediante unos test en estático en los cuales sitúa en unos puntos específicos unas cargas definidas en el reglamento técnico que cambian dependiendo del componente del coche del que estemos hablando. Todo esto está explicado a lo largo del artículo 3.15 del reglamento técnico, una lectura ligera que recomiendo 100% para irse a dormir. ¿Esto es ligero? Según el comunicado de la FIA, para el alerón trasero, este endurecimiento de las comprobaciones se aplicará desde la primera cita de la temporada en el Gran Premio de Australia del 14 de marzo, pero para el caso del alerón delantero, estos cambios tendrán aplicación a partir de la 9ª cita de la temporada en el Gran Premio de España. Ahora bien, a diferencia del reglamento técnico, que se puede encontrar fácilmente con una simple búsqueda, las directrices técnicas no son de acceso público. Estas directrices, que son la herramienta que la FIA suele utilizar para aclarar o reforzar zonas ambiguas del reglamento, se mantienen confidenciales con los equipos, por lo que no podemos saber con exactitud cuál es su contenido. Pero como siempre, la prensa se ha hecho cargo de hacerse con la información, aunque ya sabéis que para otras cosas las filtraciones no siempre han acertado demasiado. En resumen, para el caso del alerón trasero no se han dado datos específicos, pero se reporta que los cambios no son muy importantes, pero para el alerón delantero, que es el que más nos interesará para este vídeo, luego veremos por qué, la FIA seguirá aplicando 1000 newtons en los alerones, que sería como 100 kilos, o para que nos entendamos, un Venusaur, aunque sí que se reducirán las flexiones permitidas. Por dar algunos números, cuando esta carga sea asimétrica, es decir, se sitúe solo a un lado del alerón, la flexión permitida pasa de 20 a 15 milímetros, mientras que con la carga simétrica, es decir, a ambos lados, pasará de 15 a 10 milímetros, limitando también la flexión en la zona interior de las alas de 3 a 2 milímetros y para los flaps de 5 a 3 milímetros. En resumidas cuentas, se ha reducido hasta un 33%, sí, 33%, la flexión permitida en el alerón delantero. Bien, acabamos de lanzar una avalancha de números en la que probablemente te hayamos perdido, pero la pregunta que te debes estar haciendo después de todo esto es: ¿tanto impacto pueden tener estos cambios? Bueno, probablemente no te lo estés preguntando, pero es que de alguna forma teníamos que enlazar los temas. Para poder responder a esta pregunta y entender por qué esto puede cambiar las normas del juego para este 2025, empecemos mejor por el principio. Bueno, a ver, no tan por el principio. Algo importante sobre este tema es que las limitaciones en la movilidad de los componentes aerodinámicos han sido foco de polémicas desde hace muchos años ya en la Fórmula 1. En un caso ideal, la posición de las superficies aerodinámicas se podría ajustar para sacar su mayor rendimiento, buscando un mayor ángulo de ataque y por lo tanto generando más carga aerodinámica en las curvas y cambiando a una posición con menos ángulo en las rectas para reducir así la resistencia al avance. Por exagerarlo mucho, sería como poder montar en
las curvas un ala con mucha carga aerodinámica como la de Mónaco, pero para las rectas tener montada un ala más del estilo de Monza. Pero como decimos, esto sería lo ideal. Un mundo ideal. Esto es algo que el reglamento técnico actual prohíbe, ya que establece en su artículo 3.2.2 que todos los componentes que influyan en el rendimiento aerodinámico del coche deben, entre otras cosas, ser inmóviles y estar fijados rígidamente al chasis, y queda fuera de esta norma evidentemente el DRS. De hecho, este artículo ha sido la razón para prohibir algunas de las innovaciones que los equipos han ido explorando a lo largo de los años, como fue el mass damper del R26 de 2006, el sistema de control de altura desarrollado por Lotus en 2011, o sin ir más lejos, en el pasado 2024, cuando se habló del sistema que cambiaba la altura de la T-tray del suelo del RB20, algo que ya tenéis explicado en un vídeo en el canal. Todo esto va a cambiar para 2026, ya que se va a incorporar la aerodinámica activa, pero eso ya es otra historia. Sí, las superficies aerodinámicas deben ser rígidas, pero no son infinitamente rígidas y siempre tienen algo de flexibilidad que les permite distribuir mejor las cargas sin llegar a romperse. Y más si estamos hablando de componentes hechos de materiales compuestos de fibra de carbono y deben ser ligeros, porque hay limitaciones en el peso y todo eso. Y como ejemplo más espectacular de superficies aerodinámicas flectando, dejamos por aquí el ensayo de flexión del ala de un avión, que siempre queda muy bonito en un vídeo. Por lo que, dado que no es posible mover las superficies aerodinámicas a placer durante la vuelta, de momento, los ingenieros de los equipos empezaron a aprovechar de forma estratégica la deformación natural que ocurre debido a la acción de las fuerzas aerodinámicas, que es lo que se conoce como aeroelasticidad, buscando lo que decíamos antes, mayor carga aerodinámica en las curvas y menor resistencia al avance en las rectas. Realmente no es más que una forma pasiva, podríamos decir, de conseguir lo que se pretende conseguir la temporada que viene, añadiendo la aerodinámica activa. Y es aquí donde debemos viajar un momento hasta finales de los 90, esa época en la que la Fórmula 1 sonaba diferente y Disney todavía hacía peliculones, hasta los test de pretemporada de 1999. Ya entonces, diferentes equipos experimentaron fallos en sus alerones traseros, algo que terminó con un accidente de Jacques Villeneuve por perder el alerón trasero durante el primer Gran Premio de la temporada en Australia, momento en el que la FIA decidió actuar y anunció que realizaría test colocando 100 kilos en los alerones traseros para el siguiente Gran Premio en Interlagos. Ya en aquel entonces, Ron Dennis, director del equipo McLaren, declaró que aprovechar la flexión de los alerones para cambiar su inclinación los convertía en un elemento aerodinámico móvil. Y es que aquí está la clave de todo esto, donde se pone el límite entre lo que se considera flexión y lo que se considera un elemento móvil. Con estos primeros test de 1999, la FIA asumió el papel de árbitro para determinar los límites de flexión permitidos y evaluar en qué momento se interfiere con lo que ellos denominan el espíritu de la norma, convirtiéndose este en un tema recurrente de debate en la Fórmula 1, un tema que hasta día de hoy parece que no tiene un final a la vista. No vamos a entrar en todos los casos polémicos que ha ido produciendo la flexibilidad de los alerones en los últimos años, porque son demasiados. Lo importante aquí es que la FIA ha ido añadiendo y modificando los test de flexión estáticos a medida que estos casos iban surgiendo, adecuándose a cada normativa, lo cual tenía como respuesta soluciones más creativas por parte de los ingenieros para diseñar alerones que por un lado superasen estas pruebas, pero que al mismo tiempo les permitiesen aprovechar la flexión a su favor, lo que ha dado lugar a batallas entre los equipos que iban mucho más allá de lo que sucedía en pista, y de esto 2021 daría para un vídeo entero. En este punto llegamos a 2022, la era del efecto suelo, donde la flexión ha vuelto a ser un recurso que muchos equipos han ido explotando para ir más allá en el rendimiento. Ya en el primer año de reglamento, los equipos estuvieron utilizando la flexión del suelo del coche para reducir así el desgaste de los skids de la placa del suelo, y en la pasada temporada el tema acaparó la mayoría de las discusiones, dado el gran salto adelante que consiguió dar McLaren al llevar más allá el concepto de las alas flexibles. ¿Por qué el uso de estos alerones fue tan determinante en 2024 y marcó un camino realmente a seguir para el resto de los equipos? Bien, esto tiene un amplio abanico de implicaciones, pero una de las más importantes tiene que ver con lo que se llama balance aerodinámico, o aerobalance para los que seáis más viajados. El balance aerodinámico es la relación entre la carga aerodinámica generada en el eje delantero del coche y el eje trasero. Simplificando mucho el tema, que es mi sección favorita de este canal, un mayor nivel de carga aerodinámica en el eje delantero que en el trasero proporciona un mayor agarre en la parte delantera del coche. Esto
hace que el monoplaza tienda a sobrevirar, lo que significa una pérdida más fácil de adherencia en el eje trasero. Por el contrario, al tener más carga aerodinámica detrás, el coche va a tener un eje trasero con más adherencia, haciendo que este tienda a subvirar, lo que dificulta la entrada en curva. Y luego estaba el Ferrari de 2014 que era capaz de hacer las dos cosas a la vez. De hecho, es muy habitual escuchar radios de los equipos pidiendo a sus pilotos que comprueben el balance del coche durante las sesiones de libres, o a los mismos pilotos quejarse por radio del mismo, como hemos visto hacer a Verstappen bastantes veces durante esta temporada. Para el caso actual, en la era de efecto suelo, gran parte de la carga aerodinámica, en torno al 70%, está generada por el suelo del coche, que se comporta como un perfil aerodinámico. Esto hace que donde se genere más succión es en la parte trasera del coche, es decir, el tren trasero tiende a tener más carga aerodinámica, haciendo al coche potencialmente más subvirador. Pero evidentemente la cosa no acaba aquí, no iba a ser todo tan sencillo, ya que entra en juego otro factor. A medida que los equipos han ido reduciendo sus problemas de porpoising o de rebote, las alturas de los coches han ido bajando, lo cual potencia el trabajo del alerón delantero por el propio efecto suelo, dotando a algunos monoplazas de un tren delantero demasiado fuerte que provocaba inestabilidad en la parte trasera en curva rápida. Algo de lo que vimos sufrir, por ejemplo, al equipo Mercedes o a Aston Martin, aunque Aston Martin ha sufrido también por otras muchas cosas. Por lo que la solución pasaba por reducir el ala del alerón delantero, lo cual tenía como consecuencia el subviraje en curva lenta, cuando por la baja velocidad el alerón delantero genera mucha menos carga. Es aquí donde la flexión del alerón delantero ha sido una pieza fundamental en el paso adelante de McLaren, más allá de la flexión que también vimos en su alerón trasero en Bakú, haciendo que el ángulo de ataque del alerón con el aire aumentase en curva lenta, aumentando así la carga aerodinámica en el eje delantero y mejorando en consecuencia la entrada en curva del coche, pero consiguiendo a su vez que el ángulo de ataque decreciese con la velocidad, reduciendo la resistencia al avance en recta y la inestabilidad del eje trasero en curva rápida. Esto es algo que ya estaban usando todos los equipos. Como hemos visto antes, es un recurso que lleva acompañando a la Fórmula 1 desde hace muchos años. Pero McLaren fue el que empezó a conseguir niveles de flexión más elevados con alerones que además eran capaces de cumplir con las pruebas de flexión establecidas por la FIA. Además de ser el equipo que más rendimiento le sacaba. ¿Que cómo hacen esto? Pues la verdad es que ni idea. Realmente lo hacen buscando comportamientos no lineales de los materiales mediante cálculos que probablemente a tu calculadora Casio se le queden grandes y técnicas bastante complejas, como por ejemplo lo que se conoce como Aeroelastic Tailoring, utilizada desde hace años en la aviación y en la propia Fórmula 1. Mediante esta técnica se ajustan las propiedades mecánicas de los materiales compuestos en distintas direcciones, configurando la orientación de las láminas que lo conforman para potenciar la rigidez del material en la dirección deseada, y se optimiza la geometría de la estructura para controlar de forma precisa su deformación bajo cargas aerodinámicas. De esta forma consiguen que durante los test de flexibilidad de la FIA el alerón se comporte de una forma, pero que cuando esté sometido a las altas cargas aerodinámicas el comportamiento sea otro distinto. Sin embargo, lograr una flexión controlada es un desafío bastante complejo y si no se ejecuta correctamente, además de no alcanzar los beneficios de rendimiento esperados, pueden surgir efectos adversos como el temido flutter o flameo, una vibración descontrolada de la estructura sometida a cargas aerodinámicas que puede provocar su destrucción. Ejemplos de este fenómeno se han visto en la Fórmula 1 como en el Renault de Ricciardo durante los test de invierno de 2018, el Red Bull de Verstappen en Monza 2022 o el Stake de Bottas la pasada temporada. McLaren introdujo estos diseños de alerón flexible más extremos a partir del Gran Premio de Miami, siendo los pioneros en esta materia y siendo el Gran Premio donde vimos al equipo dar ese salto de calidad hacia adelante y poder luchar de tú a tú a Red Bull. A esta tendencia se le sumó en Mónaco el equipo Mercedes, que pasó de estar sufriendo de inestabilidad en la parte trasera en curva rápida a ser un coche candidato a ganar carreras. Además, el equipo Mercedes consiguió hacerlo de una forma que sorprendió al propio equipo McLaren por la facilidad de entrada en curva lenta que habían conseguido. A partir de aquí la historia a muchos ya os sonará. Las reclamaciones por parte del resto de equipos fueron escalando, principalmente por parte del equipo Red Bull, que irónicamente siempre han sido pioneros en esta materia, y fue cuando la FIA por fin decidió entrar mediante la directriz técnica TD39G, en la que mandaron a los equipos colocar puntos de control y cámaras apuntando a los alerones en el Gran Premio de Spa para empezar a evaluar el problema. Y el desenlace de esta historia terminó con un comunicado de la FIA antes del Gran Premio de Singapur en el que se declaraba que no iban a intervenir en el tema de los alerones delanteros, eso sí, no sin haber prohibido un par de carreras antes el alerón trasero de McLaren, por lo que fue conocido como efecto mini DRS. A raíz de eso, Ferrari montó en Singapur su propio diseño de alerón flexible y otros equipos de atrás como Alpine hicieron lo mismo en Austin. Y creo que todos recordamos cómo a raíz de entonces mejoró el rendimiento de este coche.
De hecho, Nicolas Tombazis, jefe de asuntos de monoplazas de la FIA, declaraba al terminar la temporada que estaban contentos con los resultados evaluados y que habían dejado claro a los equipos que no pensaban introducir nuevas pruebas para los alerones delanteros como habían declarado desde 2022. ¿Por qué este cambio de opinión llega a última hora en vez de haberlo definido en octubre después de prohibir el alerón trasero de McLaren en Bakú? Según el comunicado de la FIA a la prensa, estos ajustes tienen como finalidad refinar el control sobre la flexibilidad de las carrocerías para garantizar una igualdad de condiciones entre los equipos. Además, ya recalcaron la pasada temporada la dificultad de establecer unas pruebas de flexión generales para todos los equipos, en especial para el alerón delantero, ya que estos no tienen exactamente el mismo patrón de carga en cada caso. Por último, la FIA se escuda también en que en el propio reglamento técnico, en el apartado 3.15, está estipulado que tienen reservado el derecho de introducir nuevos tests para verificar las deflexiones, algo que ya han hecho alguna vez a mitad de temporada como en 2010 o 2021. La pregunta del millón entonces es, ¿a qué equipos va a afectar más este cambio en el reglamento? De primeras, los que más han protestado tras esta decisión han sido Red Bull y Ferrari. Por un lado, Red Bull, que ya protestó durante la temporada 2024 la pasividad y poca transparencia de la FIA a la hora de tomar una decisión con respecto a la flexión de los alerones de McLaren y de Mercedes. Red Bull había sido el equipo que mejor había sabido rendir hasta la aparición de estos alerones y fue entonces cuando el equipo empezó a tener todos los problemas de balance que hemos ido comentando esta temporada. Tras la negativa de la FIA de actuar en la flexión, el equipo de Milton Keynes había centrado sus esfuerzos en desarrollar un alerón siguiendo esta tendencia de la pasada temporada, invirtiendo parte de sus recursos de este 2025 precisamente en ello. Todo para que la FIA en el último momento decida cambiar los límites de flexión y tirando por tierra el diseño. De hecho, se dice que originalmente la FIA pretendía aplicar estos nuevos límites de flexión para el alerón delantero a partir del Gran Premio de Imola, pero que tras las presiones de algunos equipos, esto se pospuso hasta el Gran Premio de España. Presiones que puede haber realizado también el equipo Ferrari, ya que Frédéric Vasseur ha sido de los que también se ha mostrado abiertamente descontento con esta decisión. Desde Ferrari tardaron en incorporar la temporada pasada este alerón flexible con la idea de no malgastar recursos, ya que en aquel entonces todo apuntaba que la FIA entraría para limitar la flexión. Sin embargo, tras el comunicado de la FIA antes del Gran Premio de Singapur, la escudería italiana invirtió recursos en traer este nuevo alerón y en centrar el desarrollo para este 2025 en esa dirección. Todo para que de la misma forma que Red Bull, toda esa inversión acabase en saco roto. Y, evidentemente, McLaren y Mercedes van a perder este componente que la temporada pasada les hizo dar ese paso hacia adelante que hemos visto antes. Aunque sí que es cierto que al haber desarrollado este nuevo alerón mucho antes que el resto de equipos, han podido centrarse en otras áreas de desarrollo del monoplaza, algo que puede que cubra parte de la caída de rendimiento que el cambio de reglamento les puede causar. Andrea Stella dijo después de presentar el MCL39 en Silverstone que todo este tema de la flexión tampoco les había supuesto demasiados quebraderos de cabeza y que hasta el Gran Premio de España no deberían hacer lo que ha catalogado como un pequeño ajuste. También se habla como perjudicado del equipo Aston Martin, ya que parecen haber estado trabajando en este alerón flexible para 2025. Un equipo que durante el 2023 ya tuvo que retirar un alerón delantero por todo este tema de la flexión y que de hecho fue la causa de que la FIA redactase la TD18 el año pasado originalmente. Si esto va a conseguir igualar más una temporada que ya se presuponía igualada viendo el final de 2024 es algo completamente impredecible. Es cierto que los equipos con menor capacidad de desarrollo que no hubiesen invertido recursos en este tipo de soluciones se han visto beneficiados, evidentemente, pero también es cierto que esto ha supuesto un gasto elevado para otros equipos justo en la última temporada de este reglamento y que puede suponer que algún equipo se descuelgue directamente de la lucha, en un año en el que el desarrollo del coche para 2026 es crucial y en una Fórmula 1 con límites presupuestarios. Por ejemplo, equipos como Alpine, que ya habían traído alerones flexibles la pasada temporada, o equipos como Haas, que durante el invierno declararon que iban a seguir la línea de desarrollo que había marcado McLaren. Lo que sí que parece claro es que con esta espera hasta el Gran Premio de España para aplicar esta nueva normativa, la temporada va a quedar dividida en dos partes en la que el rendimiento de los de arriba puede cambiar. Aquí equipos de los de arriba como Ferrari o Red Bull, que ya tenían un buen rendimiento sin este alerón flexible, pueden estar fuertes al volver a los alerones más rígidos en la segunda mitad de la temporada, o puede que esta inversión en recursos para nada les haya perjudicado en el desarrollo en otras direcciones. Y esto es todo. Como siempre, os invitamos a dejar vuestra opinión sobre este tema en comentarios, un me gusta si os ha gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos.